9 de julio, el día más importante para muchos en la celebración de la argentinidad. Una reunión de las federales. Como pocas veces en la historia de la Argentina, en el interior se definió un proyecto de país. ¿Cuánto lo hemos cumplido? ¿Cuánto lo hemos abandonado? ¿Hemos traicionado lo que se firmó en aquella instancia histórica? A eso se lo vamos a presentar a un especialista. A Esteban Dómina, uno de los historiadores más prestigiosos de nuestro país, pero además con una visión tan federal, y por eso tenemos el gusto de presentarlo. ¿Cómo le va, Esteban? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, muy generosa y un gusto compartir estos minutitos con ustedes. Bueno, ¿qué pasó con aquello, con la declaración de la independencia? Después la traicionamos. ¿Cómo se debatía en aquel entonces esa visión federal del país, con aquella tan unitaria? Así es, mañana vamos a evocar otra fecha patria. Digo otra porque los argentinos tenemos dos fechas patrias, para no ser menos. La mayoría de los países tienen uno solo, nosotros tenemos dos, el 25 de mayo y el 9 de julio. Y hay para todos los gustos, porque el 25 de mayo luce a lo mejor como un episodio más porteño, podríamos decir. Y como bien decías, Pablo, el 9 de julio como un episodio más federal. Claro. Pero hay que ponerlos en el contexto del proceso independentista, porque empezó la cosa el 25 de mayo como un primer paso, pero tardamos 6 años en dar ese segundo paso fundamental, declarar la independencia, decir que ya no queríamos seguir siendo súbditos de España, pese a que estábamos en guerra, que ya había pasado un montón de cosas, pero todavía formalmente, solemnemente, no lo habíamos dicho. Tal es así que nuestro José de San Martín estaba armando el ejército en Mendoza y le despachaba cartas al diputado cuyano, Tomás Godoy Cruz, diciéndole, ¿qué están esperando? Claro. Tenemos himno, bandera, moneda, y seguimos siendo súbditos de España. Él necesitaba este paso para poder abrir la campaña continental. O sea que es muy interesante, es apasionante, digamos, el proceso, porque hay que verlo así, ¿no? Como una película. Claro. No como que un día empezó y terminó todo, porque nada fue así en la historia argentina. ¿Y qué era lo que se discutía aquel 9 de julio? ¿Cuáles eran las instancias, las posiciones, las pujas que estaban chocando allí? Era un momento crucial. Era crucial porque estaba todo mal, como suelen decir los chicos. Estaba todo mal aquí y en Europa. En Europa porque Napoleón Bonaparte había sido definitivamente derrotado en 1815 y con eso renacieron todas las monarquías absolutistas. La Santa Alianza, y volvió al trono Fernando VII, con unas ganas locas de recuperar las colonias, con una posición autoritaria peor que nunca. De modo que lo de Europa venía muy feo. Y acá también, porque estaba la guerra en una situación indefinida. Recordemos que se libraba el frente caliente, era el Alto Perú, donde en la frontera don Martín Miguel de Güemes atajaba como podía las invasiones realistas. San Martín, como dijimos, estaba armando el ejército, pero en general, en las colonias americanas, estaba en retroceso la causa independentista. En Chile, después de la batalla de Rancagua, se había caído la primera etapa. En Nueva Granada, Colombia y Venezuela, una expedición española había terminado con la Segunda República y Simón Bolívar tuvo que irse a Jamaica. En México todo mal, habían fusilado al líder, el cura Morelos, en fin. Lo único que quedaba en pie eran las Provincias Unidas. Entonces, en 1816, en Tucumán, los diputados de las provincias que concurrieron, porque no concurrieron todas, tenían que tomar una decisión fundamental. O dábamos ese segundo paso y bancábamos lo que se venía, o todo volvía a foja cero. Volvíamos a ser una colonia y obviamente la iban a pasar muy mal quienes habían liderado el ímpetu revolucionario. Así que era un momento de esos que se cortaba el aire con un cuchillo. Y bueno, dieron ese paso, el 9 de julio de 1816. Bueno, y las provincias con una visión distinta que lo que hoy es la capital, que Buenos Aires, obviamente. Sí, porque para variar, nosotros teníamos un lío interno. O sea, había una guerra con un enemigo real, externo, el Reino de España, con esos ejércitos profesionales que habían peleado contra Napoleón, que venían por nosotros. Pero nosotros a su vez teníamos dentro una guerra interior,
que enfrentaba a los gobiernos porteños, autoritarios, con los caudillos del litoral, que levantaban la bandera del autonomismo, del federalismo. Artigas había fundado el Sí. Protectorado de los Pueblos Libres, del cual nuestra Córdoba formaba parte. Una lástima que no Junto a las haya estado provincias del Artigas, litoral, ¿no? Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y la Banda Oriental. Claro. O sea que estaba todo muy feo. Aquí quiero destacar la postura de Córdoba, del entonces gobernador José Javier Díaz, que si bien pertenecían al protectorado artiguista, mandaron diputados, Córdoba mandó una delegación de lujo a Tucumán, y eso inclinó el fiel de la balanza en el sentido que le dio más volumen político a un Congreso que no reunió todas las voluntades, porque estaba esta situación interna. De hecho, el Congreso se hace en Tucumán porque si lo hubieran hecho en Buenos Aires no iba nadie. No iba nadie, claro. A propósito del presidente de aquella junta, la Prida, su muerte tan violenta, recomendamos obviamente el poema conjetural de Borges, del mismo modo que fervorosamente recomendamos la lectura de todas las obras de Esteban Dómina, una persona imprescindible para entender en clave de nuestro interior lo que ha ocurrido. Le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido un placer que nos hemos dado esta noche. Al contrario, siempre a disposición de ustedes y que disfruten el locro de Ramoncito mañana. Gracias. Un abrazo, Esteban. Gracias.